Reporte 100. Está con nosotros esta mañana y le agradezco el periodista de Animal Político Arturo Ángel y pues le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un saludo para ustedes y todo el auditorio. Estos borradores que se filtraron, que circularon la semana pasada, ¿son verdaderos? ¿Son las reformas que pretende la Fiscalía General de la República? Pues por lo menos eran las reformas que pretendía en ese momento presentar, Sí. ¿no? Eso sí, sin ninguna duda. Era un paquete de 9 entre iniciativas, expedición de nueva ley a cambio de derogar otra y una propuesta de reformar incluso 14 artículos de la Constitución Política del país. Sí, eran en efecto los borradores de todas estas iniciativas que, si bien oficialmente ya no quiso reconocerlos ni el fiscal general ni por supuesto la Consejería Jurídica de la Presidencia, que es la que ha estado trabajando con el fiscal este paquete legislativo, lo cierto es que esos eran los borradores. Sí. Que al no haber consenso y posiblemente hasta disgusto, ¿no?, dentro de algunos representantes del propio Gabinete de Seguridad que no estaban de acuerdo con lo que se quería presentar, es que se decide, sobre todo cuando se filtran y se hacen públicas varias cosas del paquete, que es cuando realmente se conoce, se decide pues ya en una reunión previa, por minutos antes de la presentación en el Senado de este paquete de iniciativas, pues el fiscal general Alejandro Gertz le anuncia al senador Ricardo Monreal que no había todavía el consenso necesario y que lo mejor pues era esperar, y es cuando se da este anuncio sorpresivo en plena conferencia de que sería hasta el 1 de febrero, sorpresivo para los propios, el resto de los legisladores que se encontraban, yo diría que incluso de la propia secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que tampoco sabía que no se iban a presentar, porque el evento era para eso, estaba ahí el anuncio, estaba todo puesto, y finalmente no se materializa. Pero esos eran los borradores. Sí. Habrá que ver ahora qué realmente llega vivo de este paquete de iniciativas al 1 de febrero, si es que en efecto ese día se presentan estas iniciativas y cómo quedan, ¿no? ¿Qué es lo más grave que viene en este borrador, en estos borradores? ¿Qué es lo más grave? Porque, bueno, los especialistas alertan de que este paquete atenta contra los principios de presunción de inocencia, debido proceso y los derechos humanos. Es una regresión en el sistema de justicia penal, es lo que dicen. Sí, digo, es que el tema es que no se plantean cambios de gran envergadura para un sistema penal acusatorio que y eso es real, privilegia temas como la presunción de inocencia, el debido proceso, el que se lleve a cabo de forma muy puntual una detención, que todo eso esté bajo el escrutinio del juez, cómo se detienen las personas, que no se admitan pruebas ilegales que provengan de detenciones forzadas o de tortura, de detenciones rutinas con tortura, en fin. Lo que se propone es darle una cirugía mayor a todo eso, incluso derogar el Código Nacional de Procedimientos Penales y crear uno nuevo, y se dice que con la idea de, así es lo que, como digamos, lo quieren vender la Fiscalía General, de equilibrar los derechos de las víctimas frente al de los procesados. En los hechos lo único que significa es volver a endurecer otra vez el poder de las autoridades y del Ministerio Público para actuar en contra de personas con estándares muy bajos de investigación, pero muy duros a la hora de aplicarlos, ¿no? Esta idea del arraigo, ¿no? Que yo creo que es de los ejemplos más obvios, pero son los más fáciles de entender, de cómo si se ha estado trabajando en los últimos años para suprimir el tema del arraigo, que fue tan lamentablemente usado y de formas tan deficientes en el gobierno de Calderón, usted lo recuerda muy bien, se arraigaba a todo mundo, a veces por meses, y al final de cuentas no se les acusaba pues de nada, o se les acusaba de cualquier delito que los podrían haber acusado desde el inicio. Pues se ha trabajado todos los últimos años para, en la medida de lo posible, erradicar esto, y ahora viene una iniciativa que plantea que no solo se aplique el arraigo a delincuencia organizada, sino se aplica a todos los delitos, sí, sin excepción, ¿no? Entonces, creo que es de las cosas, ejemplos más obvios que muestra cómo no tiene
no tiene lógica con el trabajo que se venía haciendo en los últimos años. Esta idea también de eliminar, por ejemplo, los jueces, estos jueces de control que se crearon con el nuevo sistema, que lo que hacen es supervisar, insisto, cómo se hizo una detención, qué pruebas se quieren llevar a un juicio, si todo se ha hecho en orden, y si se supera esa fase, entonces sí, el proceso ya llega ante un nuevo tribunal que se encarga de llevar el juicio. Bueno, la propuesta dice que hay que eliminar todo eso y que sea un solo juez el que de inicio a fin se encargue del proceso, tal cual se hacía en el sistema penal anterior, que tampoco dio resultados, pero para nada, ¿no? Entonces, hay un montón de ideas. Hay un artículo que se plantea que incorpore la presunción de responsabilidad, que significa que una persona, cuando no acepta, detenida o investigada, cuando no acepta hacérsele un peritaje, de inmediato se va a presumir que sí cometió, digamos que los ilícitos o las conductas por las cuales se le está investigando. Eso es totalmente contradictorio con el principio de presunción de inocencia que está en la Constitución y en el Código Penal actual, el Código Nacional de Procedimientos Actuales, y que dice que toda persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, no presumir de antemano. En fin, medidas como esas que van totalmente en contra de la lógica del sistema penal actual, y que por lo tanto han despertado la alarma de los especialistas, y hay un montón, o sea, yo creo que podrían ser decenas de medidas que hagan tribunales especiales para jueces. Tampoco gustó mucho, no solo a los especialistas, sino incluso al propio Poder Judicial, esta propuesta de que los nombramientos de los jueces ya no sean a cargo del Consejo de la Judicatura, sino ahora pasen al terreno del Senado, ¿no? Cuando habría que ver qué facultades y experiencia tendría el Senado para ponerse a nombrar jueces, y luego esta idea de crear tribunales especiales para procesar a jueces que hayan cometido alguna infracción o algún delito, ¿no? En fin, es de tanta profundidad lo que se plantea, y es tan contradictorio con lo que está actualmente, que justo por eso es que generó este mar de críticas, y que se ha planteado que si se pretende materializar una reforma así, tiene que hacerse primero una consulta ciudadana abierta y un análisis muy cuidadoso. ¿El Poder Judicial ya se pronunció respecto a estos borradores, Arturo? No, públicamente no lo ha hecho. El ministro de la Corte, Arturo Saldívar, que hasta eso ha sido bastante activo en varias cosas, no lo ha hecho públicamente, pero sí sabemos internamente ha habido pues varios cuestionamientos o comunicaciones, digamos, tanto del Poder Judicial con el legislativo o el ejecutivo, en el sentido de que tiene que consultársela al Poder Judicial y se le tiene que involucrar, porque además hay que recordar algo: el Poder Judicial y el ministro presidente Arturo Saldívar, en su calidad también de presidentes del Consejo de la Judicatura, están trabajando ellos en una reforma al sistema de justicia, sobre todo lo que tiene que ver en el tema de los jueces, y pues evidentemente algunas de estas cosas que ahora de pronto salieron, pues como que tampoco tienen lógica con eso. Entonces creo que la idea, y muy posiblemente eso suceda, ¿no?, en lo que se presenta el 1 de febrero, a lo mejor la parte que tiene que ver con esto que toca a los jueces, en cuanto a designaciones o en cuanto a cómo se les investiga, muy posiblemente eso primero que quede fuera, o al menos quede pendiente para cuando el ministro Arturo Saldívar presente su propia propuesta de bonificaciones. Arturo Ángel, te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información. Estaremos atentos a lo que ocurra en los próximos días. Sí, por supuesto que estamos al pendiente. Que tengan un buen día. Gracias, buenos días. Reporte 100.